Hola, ¿qué tal? Este es el primer video de historia para cuarto año. Vamos a tratar de empezar a hacer una serie para acercar los primeros puntos que nos corresponde tratar este año, que es la primera mitad del siglo XX, a modo de que por lo menos la intención es que se pueda comprender mucho mejor. Es válido trabajar con fotocopias, trabajar con PDF y algunas preguntas, porque es muy importante leer, eh, pero si no tenemos un comentario o una explicación o algo que te lo puedan decir, muchas veces la historia puede quedar muy descolgada, inútil, sin sentido, y es muy fácil de no entender, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a intentar hacer algo útil, algo que nos sirva, al menos en este tiempo, hasta que podamos vernos las caras más cercanas en la escuela, en persona. Bien, el primer tema que nos corresponde es el imperialismo. El imperialismo, fines del siglo XIX. No importa demasiado la fecha de comienzo, no podemos definirla, pero con que digamos fines del siglo XIX va a estar bárbaro. ¿Y hasta cuándo? Hasta el inicio de las guerras mundiales. Ahí sí tenemos una fecha que es 1914. Ahí es donde estalla. Obviamente un tiempo antes la situación era bastante complicada, que desemboca en un enfrentamiento militar de proporciones que no se habían visto antes, más que nada por el desarrollo de armas. Bueno, ya vamos a hablar de ese tema. Lo que nos interesa ahora es ver el periodo previo, es decir, cuál era el panorama que termina, que desemboca en ese enfrentamiento militar tan importante. Imperialismo refiere al dominio de un Estado por sobre los territorios que no cuentan con su soberanía, sino que pertenecen a otro país. Y por diversas razones se produjo ese control. Y que ahora vamos a verlas un poquito. El panorama era el siguiente. El mundo, hace 100 años atrás, inclusive, había comenzado lo que se llamó la Revolución Industrial. Eso significó un crecimiento de la actividad económica, del intercambio comercial, de la producción, de un perfeccionamiento de la maquinaria. Es decir, calculen, se había pasado de un telar, vamos a hacer por el ejemplo de la industria textil, ¿no? El telar trabajado por el artesano hacia el pullover, ¿sí? Truc, truc. A partir de la revolución industrial, con el ingreso de la máquina a vapor, esa máquina hace que los telares no sean movidos por el brazo humano, sino por una máquina. El hombre simplemente tiene que poner el hilo, ir manejándolo. Se optimiza mucho más el trabajo. Esto tomado con mucho detalle porque es en favor del dueño, ¿sí? No es del trabajador. Pero dentro de poco vamos a hablar de las cuestiones sociales y el impacto que tuvo. Bien, durante esos 100 años se fue cada vez perfeccionando más todo lo que fue la producción para obtener mayor cantidad de productos al menor costo posible. ¿Esto qué redunda? Mayores ganancias. Y si lo miramos un poquito más amplio, en realidad esa es la base del capitalismo. El capitalismo que busca obtener mayores ganancias. ¿De qué forma vas a obtener mayores ganancias? Bajando los costos, optimizando el resultado de lo que vos producís. Y digamos, donde vos invertís el dinero, que te redunde en muchas mayores ventajas. Entonces, en esos 100 años, vamos a limitarlo de lo que es el siglo XIX, el perfeccionamiento de la producción fue creciendo cada vez más. De la producción y los medios de transporte. El comercio básicamente se hacía por mar. Y si algo recuerdan de tercer año, van a ver que la producción en la fábrica transportaba los productos hasta el barco en tren, el tren a vapor. Si la máquina de vapor de la fábrica, tren a vapor hasta el barco a vapor. El vapor es clave, ¿sí? Sin el vapor no hubiera sucedido nada de lo que vino después. Estamos en el momento ya en que empieza a incorporarse el petróleo. El petróleo, y pronto va a aparecer la electricidad. Eso es otro boom económico y productivo. Obviamente en ventaja de un cierto sector, que es el sector poseedor de los capitales, de la riqueza, en desmedro de la gran mayoría de los habitantes de todos los países, en que solamente tienen
la fuerza de trabajo, es decir, ellos solo responden a los requerimientos del dueño de la industria. Este tipo de división social vamos a hablar más en detalle, creo que el próximo videito, ¿sí? Me parece importante conocer cómo la sociedad mundial se empezó a dividir entre, por un lado, países ricos, países pobres, países desarrollados, países dependientes, y también las sociedades divididas en clase social alta, ricos, poderosos, pocos, clases medias y clases bajas, dependientes, empobrecidas, y manejándose digamos, al ritmo de lo que determina el dueño de las fábricas, ¿sí? Eso es una realidad que llega hasta el día de hoy. Bien, vamos a quedarnos un poquito en el siglo XIX, fines del siglo XIX. Entonces dijimos, desarrollo de las industrias cada vez mayor, el mundo estaba todo interconectado, los medios de transporte cada vez más rápidos, la producción llegaba cada vez más a los países, junto con los capitales, junto con las personas, y un grupo de países europeos empieza a controlar gran parte del territorio mundial. Para que tengan una idea, el continente africano, salvo 2 países nada más, fueron dominados por Gran Bretaña y por Francia fundamentalmente. Habían quedado afuera Liberia y Etiopía, que fueron que, entre comillas, mantuvieron su independencia, su autonomía, pero el resto tenía el control colonial concreto y efectivo de un país europeo. El continente asiático sucedía lo mismo. El continente asiático también estuvo dividido entre los países europeos. Y vos decís, ¿y por qué? ¿Qué ataque les dio para empezar a ocupar territorios? Es decir, llegar a un país con ejércitos, sacar del gobierno a quienes estaban al frente, poner delegados coloniales. ¿Por qué? Si prestamos atención a lo que dijimos antes, nos vamos a dar cuenta que fundamentalmente hay un tema económico. ¿Qué se obtiene de esos países? Materias primas. Las materias primas son necesarias y fundamentales para producir manufacturas, para el trabajo en la fábrica. Entonces, en lugar de comerciar, para obtener un mayor beneficio y bajar los costos de la producción, es decir, bajar los costos de las materias primas, vamos a poner como ejemplo la lana, directamente ocupamos el país y nos llevamos la lana sin tener que competir con otros, sin tener que digamos, como que el mercado, el famoso mercado, digamos, regule las actividades. Entonces, de esa manera nos aseguramos la provisión de los elementos para poder producir en nuestras fábricas. Entonces tomamos de Asia, de África, fundamentalmente, todas las materias primas necesarias, las trasladamos a Europa, fundamentalmente Gran Bretaña y Francia, se elaboran en las industrias y después se venden al mercado europeo, también a Estados Unidos, algo a Sudamérica. Recuerden que acá en Sudamérica estábamos en medio de todo el proceso independentista, revolucionario. Parece que va por otro lado, pero no. Va a tener una relación que vamos a tener que hablarla después, más adelante. Pero en definitiva, lo que ahora nos interesa es que también formábamos parte de esos lugares en los cuales llegaban los productos de las industrias europeas. Así entonces podemos hablar de un mundo claramente dividido entre países poderosos, ricos, desarrollados de manera industrial, y países dependientes, colonizados, sin posibilidades de tomar decisiones ni políticas, económicas, ni nada por el estilo. Es decir, no se les va a ocurrir nada de esas cosas. Creo que vamos a frenar acá, porque se me va a cortar el video. Tengo ganas de hablar de nuevo, lo hice 80 veces. Si algo de esto les quedó claro, espero que sea, y si no, me lo dicen también. Por favor, de alguna manera escríbanmelo por algún lado, o mándenme audio o lo que fuera, para empezar a tener un contacto un poquito más fluido, ¿sí? Entonces, hagan lo siguiente. Si llegaron hasta acá se dieron cuenta que estuve hablando, y que les voy a decir ahora la cuestión. Escríbanme qué fue lo que comprenden de lo que estuve hablando. Lo digo, el título, imperialismo. ¿En qué época? Fines del siglo XIX, periodo previo a las guerras mundiales. Así que, bueno, espero que estén bien, se los extraña,
pero dentro de poco vamos a estar otra vez viéndonos y es útil y necesario que pasemos por este momento. Chau.